Hola, bienvenidos. Bueno, el que les habla es el alumno Cristian Miller Campos Caña. En esta oportunidad vamos a resolver unos dos ejercicios con respecto a fluidos en tuberías y accesorios relacionado al curso de Ingeniería de Alimentos 1. Bueno, tenemos acá este primer ejercicio que nos menciona. Bueno, dice, a través de una tubería de acero, dice, circula agua a 25 grados Celsius. El diámetro nominal de la tubería de célula 40 es de 2 pulgadas. También nos menciona que la longitud de esa tubería es de 125 metros y además transporta un caudal de 189 litros por minuto. Bueno, nos pide que calculemos el número de Reynolds, el factor de fricción y las pérdidas por fricción. Entonces empecemos. Bueno, acá he plasmado una pequeña representación de cómo sería la tubería. Y tenemos como dato, bueno, que es el caudal, que ya hemos mencionado, que es de 189 litros por minuto. El número de Reynolds que tenemos que calcular. Bueno, y además también tenemos otro dato que es el diámetro de la tubería, que es 2 pulgadas. Y la longitud 125 metros. Tenemos acá el factor de Darcy, la fórmula también para pérdidas por fricción que vamos a encontrar más adelante, el número de Reynolds, que es el diámetro de la tubería por la velocidad correspondiente a densidad, bueno, con respecto al flujo, al fluido y su propia viscosidad. Bueno, con respecto para encontrar la velocidad, pues, sabemos bien que caudal es igual a velocidad por área. Entonces, a partir de ello, pues, despejamos la velocidad, que, bueno, nos quedaría caudal sobre área, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuar esta fórmula, que sería, bueno, el área de una circunferencia, sabemos que es pi por radio al cuadrado. Como tenemos nuestro diámetro expresado pues, en 2 pulgadas, y vamos a trabajarnos acá con radio. Entonces, vamos a adecuar esta fórmula. Muy bien sabemos que radio es pues la mitad del diámetro. Entonces, reemplazamos que radio va a ser igual a el diámetro dividido entre 2. Entonces, tenemos que la velocidad va a ser caudal sobre pi, que multiplica al diámetro dividido entre 2, esto elevado al cuadrado. Entonces, resolviendo este cuadrado, este exponente, y aplicando extremos y medios de esta fracción, tenemos que, bueno, la velocidad va a ser 4 veces el caudal por pi, que multiplica el diámetro al cuadrado. Bueno, acá está la fórmula para la pérdida por fricción, que sería pues el factor de Darcy, por la longitud de la tubería y la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el diámetro correspondiente. Entonces, comenzamos. Entonces, el diámetro interno de nuestra tubería, por ejemplo, que es de 2.067 pulgadas, esto expresado en centímetros, tenemos un valor de 5.25 centímetros. Bueno, empezamos a reemplazar ya en nuestra fórmula que es de la velocidad, que habíamos deducido que era 4 veces el caudal sobre pi, que multiplica al diámetro al cuadrado. Entonces tenemos el caudal, que era 189 litros por minuto. Bueno, el diámetro interno, bueno, que tenemos acá, que es 5.25 centímetros, pero expresado en metros sería pues 0,0525 metros. Esto al cuadrado. Y hay que convertir, perdón, estas unidades del caudal de litros por minuto a metros cúbicos por segundo. Entonces, a esto lo multiplicamos, bueno, como sabemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros y un minuto es equivalente pues a 60 segundos. Entonces acá podemos simplificar en nuestras unidades este metro cuadrado con metro cúbico, que nos quedaría solamente acá un metro, y las unidades, por ejemplo, de litro, y lo que sería pues minutos con minutos también.
Entonces, realizando esta multiplicación y estas divisiones, tenemos que la velocidad con respecto a la tubería sería pues de 1.455 metros por segundo. Entonces, bueno, ya que tenemos el valor de la velocidad, podemos ya comenzar a calcular el número de Reynolds. Entonces, la fórmula nos menciona que es igual a al diámetro de la tubería por la velocidad multiplicado por la densidad, y eso divide entre la viscosidad, obviamente respecto al fluido. Entonces, reemplazando el número en la fórmula del número de Reynolds, tenemos que el diámetro, ya lo hemos mencionado acá, que es de 0.0525 metros. La velocidad, que lo acabamos de encontrar, que es 1.455 metros por segundo. Y la densidad del flujo a esta temperatura de 25 grados Celsius tenemos que de 997.08 kilogramos por metro cúbico. Bueno, también la viscosidad a esa misma temperatura, que tiene un valor de 0.8937 por 10 a la menos 3 newtons por segundo sobre metros cuadrados. Otro dato acerca del número de Reynolds, que el número de Reynolds es adimensional, o sea, esto nos quiere decir que no tiene unidades. Bueno, acá se van a simplificar nuestras unidades, tenemos, y realizando las multiplicaciones y dividiendo, tenemos que el número de Reynolds es de 85.223. Entonces, con este valor, entonces podemos encontrar que la rugosidad relativa con respecto a la tubería tenemos que del 0,0009. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a calcular el factor de Darcy, que es el pérdida por fricción, que tenemos acá la fórmula, sería la raíz cuadrada de 1 sobre el factor, la pérdida por fricción, igual a 4,06 el logaritmo de la rugosidad relativa, sería esto más 2,16. Bueno, lo que queremos despejar de esta sería esta variable. Entonces tenemos que, bueno, elevando a cada lado de la igualdad al cuadrado, entonces se simplifica esta raíz con el cuadrado y tendríamos que toda esta parte de acá pasaría al otro lado de la igualdad, a dividir a este 1, y la pérdida por fricción, entonces tendríamos que sería igual entonces a 1 sobre 4,06 el logaritmo de la rugosidad relativa, más 2,16, esto todo elevado al cuadrado. Entonces tenemos acá ya, reemplazamos, entonces solamente reemplazamos el valor de la rugosidad relativa que tenemos acá, que es de 0,0009. Entonces, esto sería igual entonces a 1 sobre 4,06 el logaritmo de 1 sobre 0,0009 más 2,16 esto elevado al cuadrado. Y entonces realizando estos cálculos tenemos que el factor, la pérdida por fricción sería de 4,73 por 10 a la menos 3. Entonces, para encontrar lo que es el factor de Darcy, que sería pues 4 veces el factor de pérdida por fricción, entonces ya como ya tenemos acá el resultado, entonces reemplazamos este valor acá en la fórmula, para hallar lo que es el factor de Darcy. Entonces tenemos que sería 4 por 4,73 por 10 a la menos 3, esto que nos da un valor de 0,0189. Entonces, una vez esto, ya podemos encontrado ya
el factor de Darcy pueden reemplazar en la fórmula que es de la caída por presión de Darcy, que tenemos acá, el factor de Darcy. Bueno, que eso hemos encontrado, tenemos acá su valor. Y esto que va a ser multiplicado dice, por la longitud de la tubería es por la velocidad al cuadrado y divididos respectivamente por 2 veces la gravedad por el diámetro de la tubería. Entonces acá aproximamos a la milésima. Entonces tenemos que la pérdida por fricción a partir de Darcy sería 0,019. Redondeamos, aproximamos a la milésima. Y esto multiplicado por la longitud del tubo, que es de 125 metros. Y la velocidad que tenemos acá, aquí está, que es de 1,455 metros por segundo. Y esto al cuadrado. Multiplicado por la gravedad, bueno, acá estamos utilizando un valor de la gravedad que es de 9,80665 metros sobre segundo al cuadrado. Y el diámetro de la tubería, pues que tenemos es de 0,0525 metros. Entonces, realizando estas operaciones, tenemos que la pérdida por fricción nos da un resultado de 4,88 kilogramos fuerza por metro sobre kilogramo, que es, bueno, esto es nuestro resultado. Bueno, pasamos con un siguiente ejercicio que, bueno, tenemos que se determine las pérdidas causadas por fricciones en una tubería horizontal de hierro forjada de 150 metros de longitud. Acá está otra vez representado la tubería como sería, y 30 centímetros de diámetro interno. ¿Okay? Dice, por esta tubería circula desde 150 litros por segundo de agua a 20 grados Celsius, o sea, prácticamente el caudal nos está dando acá. Entonces tenemos que el caudal dice de 150 litros por segundo. La longitud de la tubería en la que vamos a trabajar pues, tiene de 150 metros. Y el diámetro, bueno, acá nos han expresado que el diámetro interno es de 30 centímetros. ¿Está? Entonces aquí volvemos a presentar la misma fórmula por fricción. Seguimos trabajando con el mismo factor de Darcy, que sería multiplicado por la longitud de la tubería y por la velocidad al cuadrado dividido sobre 2 veces la gravedad multiplicado por el diámetro de la tubería. Entonces acá hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior para encontrar la velocidad. Entonces utilizamos la misma fórmula a partir del caudal, que es igual a velocidad por área. Despejando, tenemos que la velocidad va a ser igual al caudal por el área de la circunferencia, que es de pi por radio al cuadrado. Entonces, acomodando nuestra fórmula, como estamos trabajando con diámetro, entonces el radio es igual al diámetro dividido entre 2. O sea, la mitad del diámetro es correspondiente al radio. Entonces, tenemos que sería la fórmula, la velocidad sería igual al caudal por pi, que multiplica al diámetro dividido entre 2 elevado al cuadrado. Entonces, resolvemos esto. Nos quedaría que la velocidad sería 4 veces el caudal sobre pi multiplicado por el diámetro elevado al cuadrado. Entonces con esta fórmula es la que vamos a trabajar para hallar la velocidad. Entonces reemplazamos ya de una vez, que tenemos sería pues 4, o sea 4 veces el caudal, que tenemos acá es 150 litros por segundo. Esto dividido entre pi, el valor de pi, multiplicado por el diámetro, que es 30 centímetros, pero esto en metros sería 0.3 metros, elevado a esto al cuadrado. Entonces, como tenemos expresar nuestra velocidad, sabemos que las unidades de velocidad es metros por segundo, y acá tenemos litros, que es del caudal. Entonces hay que convertir estos litros en metros,
que el caudal también sabemos que sus unidades son metros cúbicos por segundo. Entonces, un metro cúbico, tenemos acá, es equivalente a 1000 litros. Acá está, 1000 litros, un metro cúbico. Entonces, multiplicamos 4 por 150, dividido entre pi por 0.3 metros al cuadrado, y esto multiplicado pues por 1 sobre 1000, ¿sí? Y bueno, nos da un resultado que es de 2.122. Entonces acá pues, igual también simplificamos las unidades de litro, y acá tenemos, simplificamos el metro cuadrado con el metro cúbico que tenemos acá, y nos quedarían las unidades de la velocidad, que sería metros por segundo, ¿sí? Entonces la velocidad con respecto a esta tubería, a este ejercicio, es de 2,122 metros por segundo. Entonces, una vez ya obtenido la velocidad, pasemos a calcular el número de Reynolds, ya que tenemos el dato ya de la tubería, la velocidad. Bueno, la densidad, por ejemplo, tenemos a 20 grados Celsius desde el agua, y la respectiva viscosidad. Entonces, reemplazando, tenemos que el diámetro es de 0.3 metros. La velocidad que hemos encontrado recién, que es de 2,122 metros por segundo. Y la densidad del fluido, por ejemplo, que es agua, a 20 grados Celsius, tenemos que es de 998,23 kilogramos por metro cúbico. La viscosidad tenemos que es de 1,005 por 10 a la menos 3 newtons por segundo sobre metro cuadrado. Entonces, realizando estas multiplicaciones y dividiendo, tenemos que el número de Reynolds nos da un valor de 632.311,65. Esto pues sería un régimen turbulento. Y recuerden que el número de Reynolds es adimensional, o sea, no tiene unidades de medida. Entonces volvemos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, que hay que encontrar las pérdidas por fricción. Esta variable hay que despejar de esa forma. Entonces, había mencionado anterior que acá del lado de la igualdad, entonces elevamos, por ejemplo, al cuadrado. Y entonces podemos simplificar, por ejemplo, la raíz con este cuadrado que tenemos acá. Y la variable podemos pasar al otro lado de la igualdad, que vaya a multiplicar a 4,06 logaritmo de la rugosidad relativa de la tubería más 2,16, y esto elevado al cuadrado, ¿eh? Y como solamente queremos este valor de pérdida por fricción, entonces todo eso ya acá lo que tenemos, podemos pasar a dividir a este 1, ya que está aquí multiplicar con la variable, ¿eh? con el factor de pérdida por fricción. Entonces, la rugosidad relativa con respecto a esta tubería tenemos que es un valor de 0,00085, y el factor por fricción tenemos que sería igual pues a 1 sobre 4,06 logaritmo de la rugosidad relativa más 2,16, eso elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos el valor de la rugosidad relativa, tenemos acá, y efectuando esta operación nos da por resultado que es de 4,67 por 10 a la menos 3. Entonces el factor de Darcy, que sería igual a 4 veces el factor de por pérdida por fricción, bueno, que este es el valor que hemos encontrado. Esto lo vamos a reemplazar acá en esta fórmula. Y nos quedaría pues que sería 4 por
4,67 por 10 a la menos 3. Eso nos da un valor de 0,01869. Entonces, una vez esto, entonces reemplazamos ya acá en la pérdida, en la fórmula que es por pérdida por fricción mediante el método de Darcy, que sería igual el factor de Darcy multiplicado por la longitud de la tubería, que acá está, la longitud, 150 metros, por la velocidad al cuadrado, acá tenemos la velocidad que hemos encontrado, esto dividido sobre 2 veces la gravedad por el diámetro de la tubería. Entonces, reemplazando tenemos, bueno, el factor de Darcy, que tenemos acá, que hemos encontrado, aquí está el valor, que es 0,01869. Reemplazamos aquí en la fórmula. Y esto que va a multiplicar por la longitud de la tubería, que es de 150 metros. Y la velocidad, que es de 2,122 metros por segundo. Esto al cuadrado. Acá está. Y eso dividido entre el valor de 2 veces la gravedad, que sería pues 2 por 9,865 metros por segundo al cuadrado. Y el diámetro de la tubería, que es de 0,3. Entonces, realizando estos cálculos, esas operaciones multiplicando y dividiendo, tenemos que la pérdida por fricción mediante el método de Darcy nos da de un valor de 2,14 kilogramos fuerza por metro sobre kilogramos. Aquí está. Y bien, eso sería todo el ejercicio del día de hoy y espero que les sirva mucho. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.